Hay muchos videos ahorita. Videos. Pero básicamente el aspecto histórico, ya sabemos que fueron los macabeos, llegan al templo, lo reconstruyen. Algunas comunidades judías esta fecha no le llaman fiesta de las luces, sino le llaman el día de rededicación del segundo templo. Entonces, y se reconstruye el segundo templo, encuentran una vasija con aceite, el aceite es para encendidos, trae el sello del gran sacerdote. Entonces saben que ese aceite se usa en la menorá y no hayan si encenderlo o no encenderlo. A mí cuando escuché esta historia me cambió mucho la vida, porque en esa discusión que había de rabinos, de hombres sabios, había un grupo que decía hay que esperar a que el templo esté dedicado a Dios y luego ya encendemos la menorá. Y había otros hombres que decían, si Dios nos permitió ahorita encontrar este aceite, es para que ahorita encendamos la menorá. Y estaban discutiendo. Llegó otro rabino, al último, después de tanta discusión, y le dije, ¿qué está pasando? Está pasando esto. Y les dijo a los rabinos que estaban con la idea de que ya que esté el templo listo, ya esté adornado, todo completo, vamos a encender. Les dijo a ellos, ¿y ustedes van a vivir hasta ese día? Todo el mundo se quedó callado. Entonces, como no sabemos si vamos a vivir mañana, ahorita lo vamos a encender, porque el aceite es para eso. Entonces, muchas veces en la vida nosotros diseñamos cosas en tiempo y espacio para mañana, para la semana que entra. No sabemos si vamos a vivir. Ahorita hay que hacer las cosas. Algunas personas manejan ahorita, ¿cómo le llaman? El aquí ahorita, ¿no? Entonces, la vida es así, hoy, no es mañana, la vida es hoy. Hoy hacemos las cosas. No diseñamos para que mañana me voy a levantar y voy a hacer las cosas. Entonces, el Creador en ese encuentro del aceite, creo que fue el rabino Akiva el que dijo eso. ¿Por qué confían en que van a vivir ustedes para el día que es ahorita? Háganlo, porque ahorita estamos vivos. Entonces encendieron las luces exactamente para las 7 brazos, y la luz duró encendida todo ese día, no se acabó, no se agotó, y continuó encendida y no se acabó. 8 días duró encendida, por eso son los 8 días de la Januquilla, tiene 8 brazos, y fue considerada como un gran milagro para el templo y para las fechas en que este día se celebra. Tiene mucho que ver con el día del mes. Este mes es un mes muy parecido al mes del mes de la fiesta de Purim, porque los dos contienen la energía que Dios hizo el Creador. Entonces, la energía que existe en estos días es la energía de pocos contra muchos. Y la energía de que todo es posible, lo podemos hacer. Entonces, Kislev tiene esa capacidad. Ya va a terminar porque el sábado 12 se acaba este mes. Y va a entrar Tebet. Tebet es un mes de piedra, donde tiene rápidamente. Pero el mes de Adar es un mes muy noble, muy bueno, y trae la energía de la fiesta de la reina de Esther. Los 2 meses tienen esa capacidad, que podemos vencer lo imposible y podemos hacer lo imposible. Dios permite en estos 2 meses hacer este tipo de acciones. Para eso hay que tener una gran capacidad de confianza en Hashem, una gran unidad con el Creador, imagen y semejanza con Él, para atreverse uno a declarar y hacer las cosas y moverse. Y eso no es buenísimo. Entonces, siempre celebramos el 25. Ahora lo curioso es, ¿por qué el 25 cuando la luna se está yendo? El 25, la palabra, Hanukkah termina tiene las letras del 25, o sea, Han,
Hanukkah. La palabra Ka es 25 y es Han, no me acuerdo qué palabra que es, y día 25, algo así dice. Entonces, esa es la fecha en que se celebra y es un mes, dentro de los meses, como les digo, es el mes poderoso, pero aparte, por ser el día 25, que aunque aparentemente es un día débil, el 25 son días débiles, tiene un poder muy grande. Y esta fuerza nos permite atrevernos a hacer los grandes milagros. Entonces, si tienen algo pendiente ahorita, háganlo. El encendido de las luces en Hanukkah tiene mucho que ver la luz que atrae. Ya sabemos que cada Shabbat las mujeres, las damas, las mujeres traen a sus casas la luz y bajan de los cielos hasta su casa, el séptimo cielo. Y su casa se enriquece de esta luz, de esta capacidad de generar vida a una casa, una vivienda, una familia. En el caso de la Hanukkah, los hombres la encienden. Los hombres la encienden porque traen la fuerza de que fueron los hombres los que guerrearon, los que pelearon, y son los hombres los que traen esta capacidad de luz a sus casas. Y a diferencia de la Hanukkah que debe estar en la mesa, la Hanukkah que debe estar en la mesa en Shabbat, la Hanukkah debe estar en la ventana, para que la luz se comparta con todos los miembros de la calle, de la ciudad, y de esa manera obtengan esta capacidad de bendición que el Creador permite en estos días. Entonces, hay muchas historias. Hace rato o ayer creo que leí una de un judío que llegó a Estados Unidos, niño de 9 años, de allá del área de Israel, y llega a Estados Unidos, donde se da cuenta que en la noche todo el mundo está en sus casas encendidas con todos los focos, y las calles y los negocios, toda una luz, montones de luz encendida. Y él está maravillado, nunca había visto tanto foco iluminado y tantas decoraciones y tantos dibujos. Y llega a su casa y su casa no tiene una luz. Y dice, oye, ¿por qué? Pues no celebramos esto, vamos a encender nuestra Hanukkah, enciende la Hanukkah y se pone en la ventana para compartirlo con todos. Dice, yo estaba muy triste, 9 años tenía, mirando por la ventana todas las casas que estaban iluminadas, y en eso comienza a nevar y de repente hay un apagón y todas las lucitas se fueron. Y nomás yo en mi casa con mi Hanukkah nos iluminamos, estábamos viendo, dice, y ya después que vimos que aclarar cómo se miraba todo, comenzamos a ver que en otra casa había otra ventana encendida, otra por allá y otra por acá, y de esa manera comenzamos a ver que podíamos iluminar. Y así es la experiencia que vivimos. Hay cosas, sobre todo ahorita en estos días, que el mundo nos trae la idolatría del cuerpo, la idolatría de la cara, y la fantasía de querer comprar, de querer tener, de querer presumir, todo ese tipo de cosas que suceden. Y todo eso son lucecitas, porque todo es al exterior, nada al interior. No hay algo que ilumine nuestros corazones. Entonces, el trabajo de nosotros es iluminar nuestros corazones para poder iluminar el exterior. Y el mundo se ilumina afuera, pensando que de esa manera se van a alimentar y van a traer una bendición hacia sus cuerpos, hacia sus almas. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, ¿qué leyeron ahora de la parasha? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Puedo hacer una pregunta? Yo sé. ¿Por qué cuando muere la esposa de Judá, dice que... ¿La esposa de quién, perdón? De Judá, porque dice que murió la hija, o sea, porque menciona que menciona al papá, la hija de
Shula era el papá. Shua era la esposa, pero menciona que murió Shua, hija de, no me acuerdo cómo se llamaba su papá, y ya después dice que era la esposa de Judá. O sea, ¿por qué mencionó al papá? Era un sunita, ¿no? Era creo que sunita. No menciona el nombre de ella. Dice que murió la hija de Shua, esposa de Judá. Lo menciona porque cuando le dan la noticia a Jacob de que ¿quién le da la noticia a Jacob de que traían el manto de colores, la túnica de colores y tenía sangre? ¿Quién es la persona? ¿Alguien sabe? Yehudá. Yehudá fue el que le entregó el manto y le dijo: ¿reconoces esta prenda que pertenece? Y la forma de hablar de Yehudá, como es un guerrero, era muy tosco de hablar. Entonces, al momento que le dice eso a su papá le impacta tanto, se estremece al ver esto, la ropa de su hijo ensangrentada. A partir de ese momento, dice Jacob, se sintió tan triste, ensombrecido, que no se consoló. Nadie la consolaba, ni sus nietos, ni sus nueras, y vivió abajo completamente, no se sentaba, no se hizo como una especie de duelo, porque pensaba que su hijo había muerto, pero no había, como no estaba la Shekinah manifestada, tenía la esperanza de que su hijo estaba vivo todavía. Entonces los hermanos lo culparon a él, a Yehudá, por el trato que hizo con su papá, y le recriminaron tan fuerte que Yehudá se molestó con ellos y se separó del grupo de las tribus y se subió al norte, donde estaban los cananitas, y encuentra esta mujer con la que se casa. Entonces la Torah hace una mención para que veamos que no debemos de separarnos de donde vivimos, de nuestras comunidades, y que no debemos de tomar mujeres que no son nuestras, que no nos pertenecen, porque de ahí nacieron los hijos, y los hijos traen un defecto. Entonces, ya sabemos la historia de Tamar y todo lo demás. ¿Alguien más? Dime. Sí, porque cuando José les cuenta los sueños a sus hermanos, y el primer sueño y en el segundo sueño el papá, o sea, Jacob, porque dice que no lo regañó precisamente, pero dijo que qué sueño era ese, que si su mamá y él y sus hermanos iban a inclinarse ante él, y porque dice que y Jacob guardó en su mente el sueño, o sea, ¿con qué razón lo guardó en su mente? ¿Qué razón qué? Guardó en su mente el sueño, Jacob. Cuando terminó de contar el sueño, ese José, y le dijo lo que le dijo Jacob a José, y dice, y Jacob guardó la cosa, o sea, el sueño en la mente. La primera respuesta es la incomodidad, porque ya había revelado un sueño y ahora revela el sueño donde está él, su padre, y dice: ahora me vas a incluir a mí en el sueño también. Entonces manifiesta esa, pero inmediatamente se da cuenta que hay una relación de Dios a través de la Shekinah que está manifestando el sueño. Entonces dice: guardó la cosa porque hay una verdad oculta que no la puede entender. ¿Por qué ese sueño y por qué tiene que ver él inclinándose ante su hijo? Entonces hace el apartado, vamos a decir, como
diciendo, bueno, pues son cosas de Dios, entonces mejor lo dejamos aparte, vamos a esperar resultados, a ver qué ocurre. Y eso es lo que ocurrió. Sí. Los sueños, es bueno contarlos, no contarlos, hay que guardarlos, pueden molestar a otros, o sea, hay que tomar siempre en cuenta la conciencia de los demás también, ¿no? No, los sueños deben de ser, ahorita si hay tiempo hablamos de esto porque hay una parte de los sueños, y deben de ser contados. Deben ser contados ante Dios, no ante el hombre, no entre los hombres. Uno debe interpretar, y lo debe interpretar la persona que soñó para que el sueño sea verdadero. ¿Para que Dios mismo se lo interprete o qué? ¿Sí? ¿Para que Dios mismo se lo interprete? ¿Se lo revele? No, para que el sueño se manifieste como fue escrito. Déjame, por aquí está. Aquí está. Dice, Rabí José acostumbraba a estudiar con Rabí Simón y le planteó una vez la siguiente cuestión. Hemos aprendido que un sueño no interpretado es como una carta no descifrada. Un sueño no interpretado es como una carta no descifrada. Significa esto que el sueño verdaderamente viene sin tener de él conciencia del soñador y queda sin cumplirse. Rabí Simón contestó, el sueño viene de verdad, pero sin que lo sepa el soñador, pues nada ocurre en el mundo que no haya sido hechos conocer anticipadamente ya por medio de un sueño o por medio de una proclamación, como se afirmó, que antes de cada acontecimiento que ocurre en el mundo eres anunciado en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Soñamos y depende depende de la pureza del alma de la persona, se le va a comunicar los sueños verdaderos o se le va a dar información también mala, equivocada. Entonces, al despertar tenemos un sueño mezclado entre verdad y mentira. Y va a depender del interpretador cómo se va a manifestar el sueño. Entonces nosotros tenemos que interpretar el sueño, declarar el sueño como algo bueno para que así sea llevado a cabo. Así parezca lo más feo que hayamos soñado, debemos de hacer un cambio en la interpretación, porque depende de nosotros cómo se manifieste, cómo se revele. Por eso lo que José dijo es muy verdad, dijo, de Hashem dependen los sueños, entonces, y la revelación viene de él. Entonces, para que José pudiera interpretar el sueño, tiene que estar unido al Creador en espíritu, y de esa manera poder interpretar lo que está hablando el hombre, cómo lo está viendo. Ahora, ¿por qué interpreta uno bueno y uno malo? Porque siempre que un hombre declara con sinceridad sus cosas, lo dice abiertamente, y en este caso se le declaró noticias buenas. El hombre malo, ¿qué hace? El hombre malo no está acechando, está esperando la oportunidad. Entonces, cuando ve que alguien le revela cosas buenas, dice, yo también. A mí también me pasó eso. Yo también quiero que me cuenten, anótenme a mí. Se incluye en las cosas buenas. Entonces, en este caso, el panadero, cuando dice, yo también, vio la maldad del panadero y lo que declaró de la muerte para el panadero. Y así ocurrió. Entonces, no debemos de contar el sueño a nadie, ni a mí, nadie. Deben ustedes de interpretar el sueño conforme a sus conocimientos y siempre buscarle el lado más dulce, el lado más favorable. Y de esa manera el sueño se va a mostrar. Así sea mordido, destruido, picado, lleno de serpientes, todo debe ser interpretado muy bien. Y de esa manera nos va a ir muy bien. ¿No hay un índice de información en la Kabbalah previsto de sueños? Hay libros de sueños, sí. ¿Cabalísticos? Hay libros de sueños. Porque yo he tenido unos así como... Pero
Un rabino me dijo unas veces, dice, lo que pasa es que cuando comenzamos a leer este tipo de libros, nos influye mucho a la hora de tomar decisiones. Porque el libro dice esto, entonces yo interpreto lo que el libro dice. No interpreto lo que en ese momento el creador me está diciendo. Pero puede ser un aviso, ¿verdad? También puede ser alguna información que debe uno de tomar en cuenta a veces. Sí, casi siempre todos son eso. Y cuando no se entiende nada. Cuando no se entiende nada, debemos de ponerle al lado que se entienda bien. O sea, le agarras lo que sea, cualquier pedacito que agarres y de ahí lo estableces, lo haces. Bueno, luego se lo platico. Recuerdo que hay un texto que dice que Hashem nunca va a hacer nada sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas. O sea, que él nunca va a hacer un movimiento sin que haya un aviso antes, porque espera que haya del humano un arrepentimiento. Ajá. Por eso él nunca va a hacer nada sin que haya un aviso. Nunca nos va a llegar, ahí te va, jamás va a hacer eso, no es así. Sí. Aquí hay una reverencia también, si me permite, en el software. Refiriéndose, como siempre en el formato de software dice, ven y observa, que me gusta mucho el diálogo en el que ya es la interpretación de los sabios. Lo que hace el Eterno respecto a nuestros sueños es un nivel allá arriba. El problema es el nuestro aquí abajo. Nos enfrentamos entre dos posibles situaciones. Si usted se le sale, se le ocurre o tiene la necesidad de comentarlo, no está prohibido. Corre el riesgo de que lo deje ver a través de lentes que no sean claros, que se Zohar. ¿Qué quiere decir esto? Dicen los sabios. Que si usted, sin conocer a la persona a fondo, aunque crea que toda la vida lo ha tratado, pero no la conocemos, puede tener algún grado de dificultad a conocer porque siempre la has mirado, pero le tiene envidia, se siente muy superior, ella se siente muy inferior respecto a usted. Cualquier situación de esas incómodas, si no está usted seguro a quién se lo va a decir, mejor no se lo dice a esa persona. Porque el otro aspecto es que hay inclusive gentes que se especializan, entre comillas, en traducir o leer los sueños. De estos dicen que de 1 millón hay uno bueno. Los demás, inclusive hacen un modo de vivir en ello, la gente les cree, se hacen creer. Y eso habla de una debilidad, soporte mucho menor del superior. Ahora, si el sueño es lo suficientemente abstracto para no entender con claridad, esperamos el segundo capítulo o el tercero, porque a veces vienen en episodios y ya les ha sucedido más de una vez. Entonces, si no tengo elementos o no me llega la información para poder actuar en consecuencia, me espero y decimos para más claridad sobre eso, no lo entiendo, y no perder la conexión. Bueno, la Torah comienza, en esta parashá comienza hablando de que habitó Jacob en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán. En este caso, Jacob es el patriarca que más recibió tristeza, dolor, y su vida no fue tan fácil, tuvo más complicaciones. Y el Zohar dice que los animales desde que nacen son capaces de cuidarse ellos mismos y evitar los peligros que hay alrededor, o el fuego, cosas peligrosas que están alrededor. Mientras el hombre nace y lo primero que hace es hacer cosas contrarias, como ir a agarrar el fuego, meterse donde no debe, por más que le diga uno a un niño, quiere hacerlo. Hay una inclinación a hacer lo equivocado. Mientras el animal hace lo correcto, el hombre hace lo equivocado. ¿Qué es lo que hace esto que suceda? Dice, hay un mal instigador dentro de nosotros, la mala inclinación. Y esta fuerza nos mueve a hacer estos movimientos, a buscar este tipo de
sabiduría, que es una falla, porque no nos da sabiduría la mala inclinación. Por eso Salomón dijo, es mejor un joven, un niño pobre, que un sabio de un rey viejo y necio que no sabe cómo recibir una admonización. Este caso se refiere a que, igual que un joven, se le llama pobre porque no tiene posesión, carece de esta energía de mala inclinación, mientras que el sabio es, el hombre viejo, necio, un rey viejo, es el mal instigador, es la mala inclinación. Tiene muchos años, como dicen, más vale Satán por los años que por, como dicen, el dicho, precisamente por la experiencia que tiene. Entonces, entender que nuestro trabajo es completamente dominar la mala inclinación y apegarnos a la buena inclinación y hacer lo que el Creador nos ha ordenado, nos cuesta un buen rato y nos lleva a cometer muchas fallas y errores. Pero hay gente que no lo entiende. Hay gente que piensa que es cosa de suerte, es cosa de alguna actividad oculta, que nadie me vea, en fin. O que cometió un error a la hora de hacer algo equivocado, pero si lo hace bien, aunque esté mal hecho, le va a salir bien. Hace rato le platicaba a una alumna de cómo le decimos a los niños, qué decirle a los niños. Entonces, hablar a un niño sobre la causa y efecto puede ser muy sencillo, pero a veces también nos cuesta mucho que el niño entienda que como actúa, aunque piense que aunque su mamá no lo vea, su papá no los vea, el profesor no lo vea, va a recibir un premio, y el premio a veces no es bueno, no es agradable, pero debe entender que todo lo que haga, aunque nadie lo vea, el Creador lo está viendo y va a recibir una causa y efecto. Y eso es lo que debe entender el niño, que hay una causa y un efecto, y que va a depender de él si hace las cosas bien para que le vaya bien o las cosas mal para que le vaya mal. Bueno, pues ya hemos hablado de cómo hablaba José y la forma de interpretar que existió. Y José, aquí dice que a veces cuando una persona es tiene muy apegado al Creador y es imagen y semejanza de Hashem y tiende a ser recto, cualquier cosa que vea que algún familiar, alguna persona que no debe de hacer, que ya sabe que no debe hacer y comete un error, se molesta, se genera una fuerza de pequeña ira, incomodidad por ver esto. En el caso de José, eso es lo que pasaba. Él era el tzadik, el más poderoso de los dos hermanos, y al ver a sus hermanos actuar de una manera que él interpretó de forma equivocada, su molestia, su no entender por el comportamiento de sus hermanos, hizo que fuera a hablar con su papá, y de esa manera lo que decía él no era verdad. Igual de ir a hablar con los hermanos y decir ¿por qué están haciendo esto?, prefirió ir a hablar con su papá, y ese fue el error que causó que los hermanos comenzaron a odiar. Por eso Hashem establece que siempre que un hermano está haciendo algo indebido, debemos de decirle con palabras dulces, hacerlo entender, o que entienda que la acción que está realizando es mala, no que él es malo. La acción que está realizando en ese momento la persona es mala, para que la persona tenga la capacidad de corregirse y cambie su forma de actuar.
Profesor, una Sí. pregunta. Entonces, por eso es que se dice en la Torah, en un pie de página, dice que cuando los hermanos lo metieron al pozo, no sé, dice que intentaban matarlo. Dice que de acuerdo a la alhaja, un delator, dice la palabra en hebreo, era causa de muerte para un delator. Dice que por eso era que ellos actuaban así, de quererlo matar, o entendí. Algo que a veces se ha malinterpretado y ha sido motivo de discusiones inclusive hubo época en los romanos en que acusaron a Israel de ser descendientes de bandidos porque vendieron a un hermano. Entonces, algo que debemos de entender es que cuando dice, cuando su padre le dice a José, ve a ver a tus hermanos que están en Shechem, en ese momento eran 10 hermanos que estaban en la ciudad de Shechem. Y estos 10 hermanos representan una estructura completa de un árbol. Toda la Shekinah está presente. Es una estructura completa. 10 varones justos, 10 varones poderosos, y en ese momento son hombres sadik. No son unos buenos ni unos malos. No porque sean los hijos de Bilma y de Sirá, que eran esclavos, no son otro tipo de hombres. Todos son iguales. Todos los hombres, todos los varones son iguales. De esa manera, el poder de ese árbol estructurado es un árbol completo. En ese momento la Shekinah está presente. Cuando llega José con ellos, la Shekinah está presente frente a ellos. Y todo el movimiento que hacen es autorizado por la Shekinah. ¿Por qué? Porque el Creador necesitaba que hubiera ese movimiento para que fuera llevado a Egipto. No es nada raro que después de haberlo metido al pozo, venga la caravana, pase la caravana por un lado de ellos y se den cuenta, pues ya está, mejor lo vendemos. Entonces todo es ordenado por Dios, y de esa manera la estructura de la presencia de Hashem está a través de la Shekinah, en la estructura de los 10 varones. ¿Me permites un comentario? Un comentario en relación a eso. Ahí, en este pasaje es muy importante distinguir los 3 procesos que se dieron. Primero, el gran proceso es la diferencia que hace el padre con uno de los hijos. Recomendación: no caigamos en un error. Nunca hagamos diferencia entre los hijos. Se mantiene latente el mensaje. Segundo proceso: los hermanos en un principio, por la envidia que le tenían, el celo, el padre procuraba y atendía solamente al preferido, dijeron, pues vamos a quitarnos encima, y lo primero que se les ocurre es asesinar. De todos los hermanos, uno el que tenía un poco de más apego hacia él, y es el que lo salva, y recomienda y convence a los hermanos, no lo matemos, mejor echémoslos a un pozo. No fue tanto el esconderlo, de hecho, ahí te vas, y es como se salva, y llega a ser lo que llega a ser. ¿Sí? Gracias. Una pregunta. Pero los hermanos de José se dieron cuenta en ese momento que la Shekinah estaba presente, o no se dieron cuenta, porque al final ya cuando Jacob muere, ellos pues inventaron pretextos para que no tuvieran represalias de José. O sea, dijeron que su papá les había dicho algo, no recuerdo qué, para que José no tuviera represalias con ellos. Ahí se ve que ellos nunca se dieron cuenta de esa presencia de la Shekinah para hacer todo, o sea, porque José dijo que todo fue hecho por Dios. Él sí se dio cuenta que todo había sido por Dios, pero ellos parece que no, o ellos no se dieron cuenta, porque se dieron cuenta hasta cuando ya José
mostró quién era, ¿no? Pero antes de eso no tenían esa idea, o sea, la idea era deshacerte de José, de alguna manera. Cuando hacen todo el movimiento y cuando ven el resultado en el padre de la tristeza y el dolor, salen a buscar a José, porque lo quisieron recuperar, se dieron cuenta del error que cometieron. Y eso fue un proceso de arrepentimiento profundo, por eso Yehudá se separa del grupo, de la forma como fueron todos tratados, porque habían cometido un gran error, se dieron cuenta del gran error que cometieron. Pero en el principio todo era demostrar que el sueño de José no tenía verdad, nunca se iba a cumplir, era una tontería. Entonces matarlo, tirarlo al pozo, venderlo, a ver si ya como esclavo se va a convertir en nuestro rey. Entonces para ellos era un juego, entonces no era nunca vieron la presencia de la poderosa mano de Hashem, hasta que Jacob duele y llora y entra en duelo. En ese momento se dan cuenta que eran errores cometidos. Hay una parte del Zohar que habla de, que me lo pasé ahí ahorita que estaba hablando, me acordé, dice que los hijos, la vida y la vitalidad, o sea la salud, no dependen de los méritos del hombre, no dependen de lo que hagamos nosotros, sino dependen del Masal, el destino que Dios nos construye. Entonces es algo que ayuda mucho a cambiar nuestra forma de pensar. Hay hombres que pensamos que haciendo dinero, casándose con la mujer más hermosa, tomando muchas vitaminas, haciendo procesos se va a conservar uno sangre, perfecto. Entonces no depende del esfuerzo que nosotros hagamos. Claro que hay que hacerlo, no debemos dejar de hacerlo, pero no depositar en la confianza, porque depende del masal, del destino que Hashem nos dé cada año, nos establezca. Esa es la fuerza que debemos de tener. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo entonces? Crear cuando llegue el Rosh Hashanah, hagamos hecho un buen trabajo y se sella un destino perfecto para nosotros, muy, muy favorable en Yom Kippur. Entonces, ¿sí se puede influenciar en el destino? ¿Sí se puede influenciar en el destino? Sí se puede modificar. Influenciar. Se puede. Sí. Una de las cosas que uno debe de saber es que el Creador nos ha dado toda la capacidad de usar la profecía, que nosotros podemos usar la profecía. Y es algo que cuando sabemos usarla y la usamos de una manera con un antecedente bueno, y luego la usamos, la declaramos, todos los efectos que van a ocurrir son muy buenos. De hecho, una persona me estaba comentando, ya tiene 60 años y dice que durante toda su vida tuvo mucha salud. Iba a su médico cada mes y le decían que tenía salud de 15 años y todo. Pero a partir de los 60 empezó con cáncer, con enfermedades, o sea, una tras otra. Y dice que no entiende qué está pasando con ella. Porque pasa de una enfermedad a otra ahorita. Y le hacen operaciones y le hacen esto, le hacen el otro. Entonces ella no entiende qué está pasando. Hay una parte en el Zohar que habla de que el Creador nos da 20 años los primeros 20 años para que el hombre estudie, conozca habilidades en su trabajo, o sea, construye habilidades y una profesión, un arte o algo, y a partir de los 20 ya él va a comenzar a trabajar. Y tiene otros 20 años para formar su prosperidad, su casa, sus negocios, formar su familia, sus hijos y tener ya toda la solidez. Llegar a 40 ya es un hombre sólido, entonces entra en ese momento al estudio profundo y comienza el estudio de lo que es el aspecto cabalístico.
él está manejando el dinero, la prosperidad y la abundancia, y sigue aumentando, sigue habiendo alegría, toda satisfacción. Pero si este hombre dejó de compartir, si este hombre ciertas cosas no las hizo bien, al llegar a los 60 va a comenzar a pagar. Y pagar significa que lo que no lo hizo a tiempo lo va a tener que hacer ahora. ¿Cómo? Dice, tendrá que irse a su cama, que sería su casa y su cama, que sería una cárcel, estar acostado, y tendrá que pagar para salir de la cárcel. ¿Qué es pagar? Le tiene que pagar al médico, a sus enfermeras, a sus medicinas, y tiene que hacerse de acá con el pobre. Y si no lo puede hacer, alguien tiene que hacerse de acá por él. Por eso nosotros en el rezo decimos que daremos de acá por las personas enfermas. Entonces, de esa manera, pagando de esa manera lo que no lo hicimos a tiempo, compensamos el gasto. Compensamos a través del gasto la salud que se nos quitó. Entonces, al momento que ya el Creador considere, la plegaria, porque todo eso lo podemos hacer porque tenemos dinero, porque tenemos amistades, familia, todo, y todos trabajan. Pero yo tengo que hacer mi propia plegaria, y hay un salmo, el Salmo 6, por ejemplo, habla de que David dice, todas las noches lloro, mojo mi almohada, mis lágrimas, porque te pido a ti. Entonces, tiene que ser plegaria la persona. Entonces, a través de todo este trabajo, saldrá entonces de la cárcel y se recuperará de su salud. Entonces, hay historias que dicen, hay hombres que hacen una gran fortuna y ya cuando llegan a cierta edad la tienen que gastar. Maestro, ¿y cómo se maneja la información, o no sé si es un decreto o algo para hacer la profecía? ¿Para qué? Para hacer la profecía individual. La profecía individual la hacemos constantemente, pero no le damos el crédito a profecía. Entonces, para hacer profecía tenemos que estar unidos al atributo de profecía. Saber cuál es el atributo de profecía. Saber que lo que estamos diciendo es bueno, siempre debe ser bueno. Así una persona que le digamos que Hashem te acompañe y llegas a tu casa contento, o te vas de viaje y vayas a donde vayas, disfrutes de la estancia y regreses muy contento. O sea, eso es profecía, decirlo con palabras verdaderas y la intención sea genuina, sea verdadera. Y de esa manera podemos decir muchas cosas. O sea, al rato vamos a hablar de algo un proyecto que traemos, que si lo hacemos bien, se va a declarar una profecía, porque es algo que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, las señoras se van a juntar el domingo. Si al momento que dices, va a haber una reunión para reunirnos todas las mujeres y vamos a hablar de cosas buenas y cosas que nos interesan y cosas de allá y allá, pero algo pueden declarar que se construya una profecía. ¿Qué es el resultado? O sea, ¿cómo vamos a salir de ahí? ¿Qué beneficio va a haber? Pues en el momento que se diga eso, se establece la profecía. Entonces, tenemos que estar muy unidos con los niveles de Hashem, porque podemos declarar muchas cosas y a veces hasta una tontería podemos decir y se va a cumplir. Entonces, pero cuando queremos hacer algo perfecto, podemos estructurar algo, y al momento que lo declaremos, para que exista una fuerza poderosa, que todos sean beneficiados y todos tengan un punto de alegría, se va a cumplir. Por ejemplo, hablando de eso de profecía, a veces hay muchas expresiones o frases que se dicen muy a la ligera, pero son como expresiones bien fuertes, como dicen, ay no, me va a matar, o me va a dar un paro, o sea, cosas así que... Y a mí me ha pasado, he estado observando lo que digo, o sea, trato de observar lo que voy a decir, pero a veces... o sea, digo cosas y me gustaría saber si hay una forma como de contrarrestar lo que acabo de decir. No se puede cancelar. ¿No se puede? No se puede cancelar, se puede modificar, pero no cancelar.
Porque he oído que dicen eso como cancelado, pero no sé si... No, todo lo que digamos que está asociado a un deseo o a una pasión, a un deseo en una... a un placer. Todo lo que sea unido a esa se genera una fuerza muy poderosa de profecía. Como ahorita puedo decir, voy a hacer un pastel y de chocolate y así y me voy a comer un pedazo grandote. Entonces, todo lo que estoy diciendo y lo estoy haciendo se va a convertir en profecía. Pues cuando llegue el momento de comer el pedazo de chocolate, a lo mejor ya no tengo hambre o no me llama la atención, pero son cosas que se establecen. Y cuando lo unimos a un placer, lo decimos con más ganas. Por eso cuando estamos enojados hay que tener mucho cuidado, porque enojados somos capaces de matar. O sea, aunque no ahorquemos a nadie, pero que el ferrocarril te arrolle, ¿no? Y cosas así. Porque lo que digamos en ese momento, la energía que está en nosotros hace que se cumpla. Aunque estés en un estado alterado de conciencia, porque estás enojado, no importa. No hay I'm sorry. Pero cuando tenemos esa oportunidad, esa gran oportunidad que tenemos esa conexión con Hashem y nos da la oportunidad de crear, Él es más generoso cuando pedimos. A mí me llega la información de que, o sea, no me ha llegado, a mí no, o sea, llega la información de que dice, pídeme en grande, te doy en grande. Pedir para toda la humanidad, no para un grupito, sino para toda la humanidad. Cosas buenas para la humanidad. No es costumbre hacerlo así de una forma generalizada, porque en ese momento el Creador puede haber decretado algo en ese lugar o en otros lugares, algo tristeza. Un volcán va a hacer explosión, el mar se va a mover, un incendio, un carro va a explotar, algo va a ocurrir, va a morir gente. Entonces, si nosotros decimos de una forma generalizada que el mundo entero vaya alegría y paz y felicidad, pues no. No, yo sé que existen las dos cosas, siempre va a haber equilibrios. los dos equilibrios. Pero pedir, ser generosos a la hora de pedir. Hay que pedirlo específicamente. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre dentro que se nos ha establecido dentro del ritual del Sidur, de que todo nuestro rezo decimos por Israel, por el pueblo de Israel, por la tierra de Israel. Siempre estamos hablando de allá, de todos, y no nomás allá, sino donde estemos todos los que estamos en todos lugares. Entonces, al momento que estamos hablando de una comunidad, de un mundo, y esa es profecía, que lo estamos diciendo. Israel está por todo el mundo, estamos pidiendo por todo el mundo. Entonces, cuando suceden tristezas como las que acaban de ocurrir, aquí cerquita ahora con Bernardino, cosas así, pues sí es motivo de tristeza, pero podemos hacer alguna reparación del daño, pero no es una costumbre de como decir, Dios mandó matar, pero vamos a ver cómo le hacemos para que se recupere el daño. O sea, es una decisión de Hashem.